Ok, en esta oportunidad nos encontramos en lo que es la reunión número 3 de la asignatura de sistemas eléctricos, correspondiente ya a lo que es el segundo corte de la asignatura. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Hoy básicamente que lo que vamos a ver es el primero de los temas que tenemos en este segundo corte, que es el referente a las leyes de Kirchhoff, es decir, la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya previamente en el corte anterior se trabajó... Ahora se me escucha, profe. Sí, Manuel, sí, ya te escucho. En el corte anterior Ok. se trabajó con la parte de lo que era la ley de Ohm. Ustedes siguen utilizando esa ley de Ohm. O sea, esa ley de Ohm en esta materia ustedes la siguen manejando. Lo que ocurre es que ahorita se incorporan, digamos, estas dos nuevas leyes que son las de Kirchhoff y los teoremas, que es la parte de superposición, Thevenin y Norton. Entonces, todo ello lleva una relación muy estrecha, ¿okay? Que lo que nos hace es facilitar la parte del estudio de los circuitos. Con estas leyes de Kirchhoff, que es una de voltaje y una de corriente, allí en el aula virtual tienen una primera guía que simplemente es definir lo que se va a hablar de nodo, lo que es una rama y lo que es una malla. Tienen la explicación o dos videos donde se les muestra ejercicios. Entonces ahorita vamos a hacer, digamos, ese bosquejo para ver, porque ustedes cuando se ponen a investigar por fuera quizás se van a encontrar con circuitos diferentes en cuanto a la ecuación, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque uno va a hacer el recorrido de las mallas estableciendo su criterio personal. Algunos van a hacerlo en el sentido horario, el sentido de las agujas del reloj. Otras personas lo suelen hacer al contrario, pero igual eso se hace una convención para saber lo que nosotros queremos analizar. Esta breve teoría es porque nos hablan acá las leyes de Kirchhoff. ¿A qué se define nodo o nudo? Eso va a ser el punto donde se van a intersectar varios elementos, varias ramas, así como está ahí en la figura. Una de las leyes de Kirchhoff es la ley de corriente o ley de nodos de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hace referencia? Pues que se va a agarrar un nodo en el circuito y se van a analizar qué corrientes entran a ese nodo y qué corrientes salen. ¿Okay? Entonces, por eso es que ahí se define lo que va a ser un nodo. Otro de los términos que nosotros manejamos va a ser lo referente a malla. ¿Qué se va a denotar por malla? Aquí en la imagen se visualiza en el caso de que tendríamos allí tres mallas. Aquí hablamos de malla, ¿verdad? Es cualquier trayectoria del circuito que va a comenzar en un punto y termina en él, es decir, no va a pasar dos veces por ese mismo punto. Entonces, de la imagen tendríamos este primer recuadro sería una malla, ¿ok? Y si yo analizo, este otro recuadro es otra malla, pero también existe una tercera malla que sería la periférica, la que abarca por fuera completo todo el alrededor. ¿Para qué se define lo que es malla? La otra ley de Kirchhoff es la ley de voltajes o ley de malla, es decir, que esa me va a estudiar todas las caídas de tensión que se producen en una malla. Y finalmente estaría la definición de lo que es rama. La rama es la parte del circuito que va a estar encerrada entre dos nodos. Entonces ahí se refleja, incluso está con color para que lo identificaran. Está una rama del lado derecho, la rosadita, está la otra rama central que es la azul y está la otra rama de color verde. Eso es lo que se define como rama. Okay, la parte de un circuito encerrado entre dos nodos consecutivos, por cada rama va a circular una corriente. Ya previo a estas pequeñas definiciones, veamos de qué tratan esas leyes. Tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff. Lo que me dice es que la suma algebraica de los cambios de potencial o de tensión o de voltaje en una malla es igual a 0. Cuando hablamos de suma algebraica es porque al recorrer una malla
podemos encontrar voltajes positivos, pero también podemos encontrar voltajes negativos. Entonces por eso es que allí se menciona de suma algebraica. No siempre todas las caídas de tensión las vamos a tener con el mismo signo. Ya ahorita lo vemos en un ejemplo. Y la otra ley, que es la ley de los nodos, la ley de corriente de Kirchhoff, me dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo. Algo que también se maneja, dice corrientes que entran igual a corrientes que salen. O si uno hace una suma algebraica, pues a las corrientes que entran a un nodo, por decir, se les coloca signo positivo, y a las que salgan de ese mismo nodo se les coloca signo negativo, y luego eso se iguala a 0. Aquí hay un ejemplo, o sea, un planteamiento de un circuito donde se van a generar lo que son o sea, vamos a hacer la cuestión de las dos leyes de Kirchhoff, las vamos a plantear allí. Aquí, ¿qué se nos pedía? Ahí se nos pedía lo que era hallar las corrientes en cada resistencia. Entonces, para hallar dichas corrientes, lo que vamos a hacer es, me haces acá una pregunta. Profe, siempre me han preguntado por qué hemos sistemas eléctricos los de sistemas. Sí, en eso pues sabes que yo la otra vez que la di presencial y casualmente para ustedes, por lo general ha sido un filtro. Hubo un momento de que tenía una sección completamente que eran de ingeniería de sistemas y hubo otro momento que tenía mezclado gente de ingeniería eléctrica, ingeniería industrial y electrónica. Para ustedes está incluso en el pensum establecida una sola, mientras que para las otras ingenierías tienen 2 y hasta 3 sistemas eléctricos, circuitos eléctricos. Pues en ustedes, en esa parte, pues no te daría la respuesta concisa, porque yo sé que ustedes manejan básicamente la parte de programación, simulaciones, y en este tema lo que estamos viendo, pues sí puedes hacer simulaciones, pero con programas de referente a electrónica, pero así de que tú programes aquí, que yo te diga que en esta materia vamos a programar un Arduino, algo así que tú vayas a meter código, no, Manuel, eso sí no te la tengo la respuesta ahí acertada de esa parte. Incluso se les da a ustedes en el nivel, digamos, básico, de que no se entra a profundidad como se requiere para ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica, pero no te sé decir el por qué la tendrán ustedes definida acá. Incluso esta, ¿qué materia les prela a ustedes? No sé, yo creo que esta será Por, no tengo ni idea, no he porque revisado creo el que a curso. ustedes les prelan, por lo que te digo, que la vez que yo tuve una sección completa, ellos me decían, profe, esto nos está trancando muchas materias de las que le seguían al otro semestre. Entonces, pero no te sabría decir el por qué la tienen incluida ustedes allí en el pensum. Y como te digo, incluso se les trata, o por lo menos yo trato de dársela lo más básico, porque exacto, ustedes no van en esta área. O sea, ustedes, creo que la mayoría que ustedes ven es la parte de programación, o sea, están trabajando es con códigos, que es muy distinto a esto, porque aquí si ves, si involucras matemática, y pues todas las ingenierías llevan matemática. Pues ahí sí me pones de tarea para una próxima reunión de buscar a ver por qué se relaciona sistemas eléctricos con ingeniería de sistemas. Ok, entonces, fíjate acá en lo siguiente. Con ese circuito que está allí se quiere hacer el recorrido de la malla 1. La malla 1 estaríamos hablando que es este recuadro. Si yo hago el recorrido en el mismo sentido que viene esta corriente I1, es decir, en sentido horario, por convención yo voy a establecer de que cuando ingresen las resistencias va a ser positivo, o sea, por donde ella entre la corriente, entonces sería la resistencia 1 por esta corriente 1. Sigue desplazándote, pues por acá, vamos en el sentido de la corriente 2, sería la corriente 2 por R2. Seguimos por acá, en esta R4 vuelve a pasar es I1. ¿Por qué? Porque acuérdate que I1
iba por esta rama que es entre A y B, por acá por el lado donde está la fuente. Entonces esa IS1 es la que pasa aquí por R4, entonces sería IS1 por R4. Y viene esto que tienes acá, es una fuente de voltaje. Por convención, así como yo lo estoy planteando, la línea más corta a los extremos es la negativa y la más larga por fuera es la positiva. Entonces aquí cuando yo entro por el negativo, yo la estoy asumiendo negativa. Pero eso es criterio, o sea, yo estoy diciendo que en la fuente, si yo entro por el negativo, aquí en la ecuación va negativa, y para las resistencias por donde entre va a ser positiva. Después que llegué al punto donde inicia igual a 0, ya ahorita te voy a mostrar otra convención, que es cuando usted asume lo contrario, que usted dice que para las resistencias la pone negativo y para las fuentes vas a tomar es el signo por donde entre, ¿ok? En la malla 2 no tiene fuente, simplemente está la R3 por la corriente 3, y aquí cuando vas hacia arriba, como vas en sentido contrario a esta corriente I2, por eso es que en la ecuación aquí sale un negativo y se iguala a 0. O sea que toda esa parte es matemática. Después que ya tienes ese sistema de ecuaciones, ya hoy en día pues tienen, digamos, tecnología ya más avanzada de que tú puedes hacer un ejercicio y lo puedes comprobar con alguna aplicación, con una calculadora, digamos, de las programables. ¿Qué va a ocurrir aquí con el nodo? El nodo es la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿qué se asume? Decía que corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Vamos a analizar en el nodo A. Está entrando la flechita de ISU1, pero la ISU2, fíjate que sale de ese punto igual que la ISU3. Entonces la ecuación me dice que la corriente que entra es IS1 va a ser igual a las que salen. Ya ahí se sustituyen valores, va a generarse, digamos, un sistema de ecuaciones que es el que tienen que ustedes resolver para poder determinar de cuál es el valor de cada corriente. Al momento de hacer el sistema de ecuaciones, tú decides, o sea, por cuál método te vas, si eliminación, sustitución, igualación, lo ordenas como tal y te puedes ir en cuanto a lo que es buscar con un programa una de las calculadoras que existen y resuelves ese sistema de ecuación, porque ahí tendrías 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ok, esa era una de las partes, digamos, de cómo la vas a plantear. Vamos a ver si logro acá compartir otra que necesito para que vean cómo se hace si el criterio lo definen al contrario, de que no estés asumiendo como positivo cuando se ingresa al caso de la resistencia, sino que lo definas como negativo. Hoy me ha dado conflicto acá con las videoconferencias para compartir presentaciones. Necesito aquí compartir otra parte y no me está dejando. Ok, fíjate, en el aula, vamos a ver si comparte, si no igual te comento. A ustedes les va a aparecer de esta parte una actividad. Siempre, como le digo, revisa sobre todo la información. ¿Está visualizando? ¿Se visualizó o no? No. No, veo, porque necesito mostrarte otro circuito que hay ahí. Ustedes tienen que estar atentos siempre. El material que yo les ubico en el aula virtual trato, y más por lo que tú estás diciendo, que como no es el fuerte de ustedes esto en la carrera, pues de que puedan con ese material que les ubique defenderse para los ejercicios de las actividades. Igual con los otros temas que tienen allí publicados de los teoremas, que son la parte de superposición, Thevenin y Norton. Ellos implementan más es la parte de los circuitos, o sea, que juro tienen que ver los videos para que estén atentos con eso. Igual no es de que porque como es que no les guste eso van a abandonar, porque como te digo, esta materia los tranca a ustedes, no recuerdo de qué semestre, pero sé que les tranca asignaturas.
Ay, Dios, no puedo. No me deja aquí. No me deja aquí compartir. Y de paso no se conectaron prácticamente que ni la mitad. Ahora se compartió la que no tiene que compartirse. Se fue a la principal. Bueno, igual lo que te decía. O sea, allí necesitamos es que estés pendiente en la información. Cualquier duda igual usted me puede preguntar, ¿ok? O sea, por la mensajería privada del aula me indicas de qué materia. 70. No me está dejando compartir acá un PowerPoint que tenía listo para mostrarles. Yo creo que se ve puro la cámara, que la web es mía, nada más. Sí, por eso la tuya sí se ve, Creo que es por la conexión, pero es que el internet hoy ha estado demasiado por la lento. conexión a internet. Sí, hoy me ha estado fallando mucho el internet, por eso no logro que visualices otro. Ahí creo que ya lo tienes. Ajá, ahora sí, puedes ver allí otra pantalla, ¿verdad? Sí, Ajá, mira, en ese esquema que está allí, ahí nos muestran otro circuito. correcto. Entonces, fíjate que si uno compara ese circuito con el anterior, en el planteamiento de malla 1 y malla 2, ahí asumen otra convención, pero al final cuando se llegue a resolver van a ser los mismos resultados. ¿Qué se está haciendo allí? Ahí se plantea, donde dice el nudo A, es la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira la corriente, la flechita donde está el ISU1. ISU1 está entrando hacia ese nodo. Entonces, las que entran se están considerando positivas, que sería ISU1 e ISU2. Y fíjate que la ISU2 también la flechita apunta hacia ese nodo. Entonces, por lo tanto, ahí se tiene que ISU1 más ISU2 tiene que ser igual a la que sale. Está saliendo la flechita de ISU3. Cuando yo me refiero que sale es que tú te ubicas en el nodo A y observas qué flechas apuntan hacia el nodo son las que entran. Y las flechitas que salgan es porque están hacia afuera de ese nodo. Entonces ahí se hace el planteamiento de la primera ecuación. Con el otro caso de la ecuación, por lo menos para la malla 1, aquí la convención es distinta. Se hace el recorrido en sentido horario, que es como está mostrando la flecha esta que está acá por dentro, dice sentido horario. Pero resulta que aquí que están asumiendo, mire, cuando usted va a entrar por la fuente, aquí entran por el negativo y salen por el positivo. En la ecuación están considerando por convención de que colocan el signo por donde sale. Salió por el positivo, por eso es que aquí tiene 8 voltios positivo. Siguen el recorrido para las resistencias, si es la R por la I. Viene aquí otra fuente, la de 4 voltios. Fíjate que entra por positivo y sale por negativo. Entonces, como están ellos asumiendo en ese planteamiento de que van a colocar el signo por donde sale, pues acá obsérvate que dice que salió por negativo, menos 4. Y de igual forma, entonces tenemos aquí la otra, que es cuando son las resistencias, lo que se aplica es la ley de Ohm, R por I, y se iguala a 0. Entonces, son criterios que usted define. Por lo general, uno acostumbra es, como estaba en el PDF que te pasé ahorita, que es el que tiene usted en el aula virtual. Se acostumbra es que cuando uno hace el recorrido, para el caso de la resistencia, usted coloca el valor de la resistencia por la corriente. Y para el caso de las fuentes, si yo entro por el negativo, pues ese es el que yo ubico al momento de la ecuación. Entonces, esos serían digamos, los planteamientos que se tienen. Igual en el aula virtual, en los videos que allí se les ubica, pues lo ven con detenimiento y eso les favorece.
Fíjate aquí, por lo menos en estas imágenes, ahí está, digamos, el esquema de cada una de las leyes. La ley de voltaje, están hablando el voltaje desde A hasta B, haciéndolo en sentido horario el recorrido, más el voltaje de B hasta C, más el voltaje de C hasta D, más el voltaje de D hasta A. O sea, cuando recorras toda la malla siempre se iguala a cero, porque eso es sumas algebraicas. La de las corrientes, observa ahí todas las flechitas que se simulan en ese nodo. Entonces ahí que hace uno, que las corrientes que entran se les pone un signo, en este caso el positivo, y las corrientes que salen, que serían la 4 y la 5, llevan signo contrario, que sería negativo, y todo se iguala a cero. Entonces mi recomendación es, no te me vayas a flaquear acá en la parte de abandonar o algo por el estilo, porque es una materia muy diferente a las que ustedes ven, sino, o sea, sé constante, revisa el material que yo les coloco en el aula virtual para que puedas sacar los ejercicios sin ninguna complicación. Ya ahorita al fin de semana les coloco las dos actividades Claro, del profe. corte. Y cualquier duda, lo que te digo, Ah, me escribes por la mensajería del aula, me indica así la materia, eso sí te lo agradezco, y solventamos dudas. Pendiente con la fecha, a ustedes las actividades va a estar abierta ok, hasta profe. el 6 de diciembre. Entonces, Manuel, pues gracias por haberte conectado, y cualquier cosa estoy atenta en el aula virtual. Ok, profe. Ya terminó la